vamos a grabar el tiempo que estemos acá. Bien, entonces la pregunta que hace Nayibe corresponde a si en la prueba de vocabulario se realizan, lo que tiene que hacer el niño es comentar o describir el concepto de cada una de las palabras. Entonces ustedes tienen en este momento en su pantalla el manual, el protocolo. Bien, me voy a ir a la prueba de vocabulario. Aquí está, es la prueba 6, ¿sí? Y en la prueba de vocabulario vamos a encontrar inicialmente unos reactivos con dibujos y posteriormente vamos a encontrar los reactivos verbales. Bien, los reactivos con dibujos los vamos nosotros a aplicar a los niños que tengan entre 6 y 8 añitos, ¿vale? Y después vamos a aplicarle a todos los niños y adolescentes los reactivos verbales. ¿Dónde encuentro los reactivos con dibujos? Los reactivos con dibujos ustedes los van a encontrar en la libreta de estímulos. Voy a compartirles ahora la libreta de estímulos para que la conozcamos o la veamos. Bien, aquí está la libreta de estímulos. Si no la están viendo, me cuentan. Esta libreta de estímulos tiene aquí a vocabulario. Allí lo estoy subrayando con un cuadrito. Bien, entonces me voy a ir a vocabulario. Espérenme, yo bajo rápido. Aquí estoy. Bueno, aquí inicia vocabulario, ¿sí? Esta primera imagen corresponde a conceptos con dibujos. Lo que pasa es que cuando se voltean las imágenes queda esta aquí de primera. Tienen que tener cuidado con eso. Este es el primer reactivo con dibujos de vocabulario. Entonces lo que yo le pregunto aquí al niño es ¿qué ves aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué ves aquí? Una respuesta de un niño, una respuesta común es un coche, o es un automóvil, o es un carro. Después continúo yo aquí, ¿qué ves aquí? Una respuesta puede ser es una flor, ¿cierto? Es una rosa. Bien, ¿qué ves aquí? Es un tren, es una locomotora. ¿Qué ves aquí? Es un balde, ¿cierto? O es ¿qué más pueden decir? Es bueno, sí, generalmente. Bueno, una cubeta, muy bien. Ajá, estos son los reactivos para los niños entre 6 y 8, ¿bien? Pero a los demás vamos a empezar a aplicarle los reactivos escritos, ¿bien? Y para ello nosotros vamos a hacer uso de la libreta de estímulos y también se lo vamos a decir o se lo vamos a expresar oralmente. Entonces acá le vamos a decir, bueno, ahora sí cuéntame un poco qué es un reloj, ¿vale? Y vamos a esperar a que el niño nos describa un poco qué es un reloj, qué es una sombrilla. Entonces el niño va a tener la posibilidad de escuchar la instrucción desde nosotros, pero también de leerla en la imagen. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio acá. Espérenme, a ver, les muestro otra cosa. Resulta que ustedes se van a dar cuenta que todas las respuestas que el niño vaya dando, ustedes las van a poder ir escribiendo, ¿sí? Acá en el protocolo, en estos espacios en blanco grandotes que tiene cada uno de los reactivos, ¿sí? Entonces allí podemos escribir nosotros la respuesta que el niño da. Bien, los niños de 6 a 8 años empiezan en el reactivo 5, los niños de 9 a 11 en el 7 y los niños de 12 a 16 años en el 9, ¿vale? Ustedes lo que van a hacer es ir poniendo o escribiendo las respuestas de los niños en estos espacios en blanco. ¿Cómo se...? Qué pena. Entonces, los niños de 6 a 8 solamente llegarían hasta el reactivo de la sombrilla, hasta ahí nomás. No. La edad de inicio, las flechitas que están diciéndonos dónde inicia la edad, solamente es para el inicio, no para el fin. El niño llega hasta donde pueda llegar. Miren y fíjense por favor en la norma de discontinuación, y la norma de discontinuación que está en la parte superior del protocolo dice claramente que usted tiene que discontinuar la prueba solamente cuando el niño tiene 3 puntuaciones consecutivas de 0. Entonces el niño puede llegar y hacerla toda, así tenga 6 años.
puede hacerla toda. Solamente usted termina la prueba cuando el niño saca 3 ceros consecutivos, no antes. Te recuerde que la flechita solamente es para la edad de inicio, no es para el fin de la prueba, ¿vale? Ya, profe, gracias. Profe, Y eso ocurre en todas las pruebas, cuéntame. con lo que usted acaba de decir de la discontinuación, tengo que en el protocolo, en el diseño con cubos, dice que después de 3 ceros consecutivos, pero, o sea, 3 ceros, pero en el manual de la aplicación dice que después de 5. En diseño con cubos me dice, ¿cierto? Sí, pero no recuerdo si es al contrario, pero sí dice como dos versiones, pues, de la, sí. En el protocolo dice que 3 y en la aplicación dice que 5. 5, pues, ceros consecutivos. Ya. Vamos a guiarnos, no sé por qué ese error no lo había visto, vamos a guiarnos en lo que nos dice el protocolo, ¿de acuerdo? En diseño con cubos, vamos a hacerlo como dice el protocolo después de 3 puntuaciones consecutivas en 0. Las normas de discontinuidad vamos a tomarlas del protocolo, de la parte superior de las instrucciones que nos da el protocolo. Espérense, termino con vocabulario y yo les atiendo las demás dudas para que no nos vayamos a perder. ¿Cómo se califica vocabulario? Vocabulario se califica con el uso del manual, ¿sí? No se califica de acuerdo a lo que el examinador sabe o piensa que corresponde a una respuesta correcta. No, se califica con base en el manual de aplicación. Y fíjense que las calificaciones van de 0 a 2, ¿cierto? 0, 1 y 2. Pueden ser las respuestas o las calificaciones posibles para cada uno de los reactivos. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ir al manual. Espérenme. ¿Estás? Aquí está. Vamos a ir al manual, aquí está el manual y vamos a ubicarnos en vocabulario. Bien. Esperen un momentito, yo encuentro vocabulario. Vocabulario. Aquí está, 103. Mucho más allá. Listo, aquí empieza vocabulario. Bien, entonces fíjense, chicos y chicas, que en el manual nos van a dar las posibles respuestas y las posibles calificaciones de las respuestas. Entonces aquí están todas las instrucciones y aquí están las respuestas a los reactivos verbales. Entonces fíjense que aquí está la pregunta, bueno, que es un reloj que corresponde al reactivo número 5, con el que empiezan los niños de 6 a 8 años. Y van a estar también las respuestas a las preguntas. Entonces nos dice que las calificaciones de 2 puntos, nosotros solo se las podemos dar a respuestas de este tipo. Te dice la hora, lleva, muestra, mide el tiempo. Te dice o te muestra las horas y minutos. Tiene manecillas que se mueven alrededor de un disco. Tiene manecillas y hace tic-tac. Tiene números y manecillas. Respuestas de 1 punto corresponden a hace tic-tac, tiene manecillas, un disco, número, es para el tiempo. ¿Qué hora es? Pueden ser respuestas de los niños, ¿no? Te dice cuándo ir a la escuela, te dice cuándo regresar a casa, te dice cuándo es de día o de noche, o un despertador, un cronómetro. Y respuestas, de 0 puntos corresponden a tiempo, hace un sonido, timbra, te despierta, da vueltas, cuelga de la pared, un juguete, es redondo, un círculo. Bien, entonces fíjense que el manual les va a entregar a ustedes cuáles son las posibles respuestas. Aquí van a encontrar ustedes a todos los reactivos. Bien, tanto semejanzas como vocabulario y como comprensión son 3 pruebas verbales
que tienen las respuestas así como les estoy en este momento mostrando con vocabulario, ¿sí? Van a tener la pregunta escrita aquí en el manual y además van a tener las posibles respuestas que valen 2 puntos, que valen 1 punto y que valen 0 puntos. Es importante que en estas 3 pruebas ustedes vayan haciendo la calificación a través del uso del manual, porque resulta que ustedes deben decidir, ¿cierto?, si una respuesta es de 0, de 1 o de 2 puntos, ya que en esta tarea de vocabulario, después de 3 puntuaciones consecutivas, vamos a finalizar como tal la prueba. Es por eso que es necesario que ustedes vayan haciendo la calificación. Bien, porque cuando el niño saque 3 ceros seguidos, ustedes terminan la prueba o la subprueba y continúan con otra. ¿De acuerdo? Eso es vocabulario. ¿Qué otra cosa es muy, muy importante tener en cuenta? Profe, perdón. Dígame. Profe, bueno, según lo que le entiendo, en las respuestas negativas, cuando da la puntuación sobre 0, es donde se suspende la prueba, ¿verdad? De acuerdo a lo que te diga la tarea, ¿no? De acuerdo a cuántos errores consecutivos te diga la tarea. ¿No? Claro, o sea, en el caso del lenguaje, como se explica, serían 3. Pero en el caso de las respuestas positivas, o sea, hasta donde él llegue, o sea, si él hace toda la de pruebas, en el caso del lenguaje bien, o sea, no se para, o sea, solamente es en el caso de respuestas negativas. Sí, sí, correcto. Sí, el niño puede llegar a hacerlo todo. O sea, la única manera de que se termine la subprueba es cuando el niño cumpla con los errores que les da el protocolo, que les dice. Por ejemplo, en el caso de esta tarea que se llama vocabulario, solamente cuando el niño tenga 3 ceros consecutivos, es decir, 3 ceros seguidos, paran. De lo contrario, siguen hasta que el niño saque las 3 puntuaciones de 0. Que es muy importante que ustedes tengan en cuenta aquí, sobre todo los que tienen niños mayores. Bueno, digamos que ya sabemos aquí en vocabulario, por ejemplo, que los niños entre 6 y 8 años arrancan con el reactivo número 5, de acuerdo a lo que nos está diciendo el protocolo, ¿sí? Arrancan en el reactivo número 5. Y si los niños tienen una respuesta adecuada de 1 o de 2 en el reactivo número 5, entonces él automáticamente, este niño, se va a ganar los puntos anteriores. Fíjense que desde el reactivo número 1 hasta el reactivo número 4 hay 4 puntos posibles, ¿cierto? Que yo necesariamente no se los tengo que aplicar a todos los niños, pero si el niño realiza una respuesta correcta y completa al reactivo con el que inicia, entonces yo le otorgo automáticamente todos los puntos anteriores. Es como si él ya se los hubiera ganado. Si yo tengo un niño entre los 12 y los 16 años y el niño arranca en el reactivo número 9, donde yo le pregunto qué es un sombrero, y el niño me da una respuesta de 1 o de 2 puntos, entonces él ya tiene automáticamente ganados 2, 4, 6, 8, 12 puntos, que son los puntos que se suman del 1 al 4 y del 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces no se olviden de eso, porque eso se aplica para todas las subpruebas. ¿Sí? Si el niño responde a su reactivo, al reactivo que le corresponde a la edad de inicio, él gana automáticamente todas las respuestas anteriores. ¿Vale? Eso es vocabulario. No sé si tengan alguna otra duda de vocabulario o alguna otra duda en general. Sí, profe. En el punto de comprensión tenía la otra duda. ¿Ya? ¿Cuál? Dice, en ese punto nosotros tenemos también que hacerles la pregunta a los niños sobre lo que es. Lo que pasa que dice, el niño responde a las preguntas con base en su comprensión de principios generales y situaciones sociales. Y el reactivo dice dientes, o sea, no tengo que preguntar qué son los dientes o cómo.
No, las preguntas, como dije hace un momentito, están precisamente en el manual. Ya te las voy a mostrar, espérame un ratito. Pues nos vamos a ir ahora a comprensión. Bien, comprensión es la tarea número 9. Aquí está en el protocolo. Sí, los niños de 6 a 8 años arrancan en el reactivo 1, los niños de 9 a 11 años en el 3 y los niños de 12 a 16 años en el 5, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a ir al manual. Profe Diana, buenas tardes. Hola. Profe, yo tengo una pregunta. Vayan levantando la manito porque yo estoy respondiendo ahorita una pregunta de Nayib, ¿vale? No me funciona la manito, profe. Entonces escríbeme en el chat y yo ya te doy la palabra. Estoy buscando la tarea de comprensión. Esta es, miren, aquí está comprensión. Sí, si no están viendo el manual me dicen. Sí, en comprensión, bueno, están las instrucciones inicialmente y posteriormente están las preguntas. Fíjate aquí en la pregunta número 1, Nayib y grupo. ¿Por qué la gente se cepilla los dientes? Esa es la pregunta. Lo que pasa es que en el protocolo no está. Y también vas a encontrar aquí en esta pregunta las respuestas de 2 puntos, las respuestas de 1 punto y las respuestas de 0 puntos. Mira las 2. ¿Por qué las personas deben comer verduras? Las respuestas de 2 puntos, las respuestas de 1 punto y las respuestas de 0 puntos. Entonces, esta de comprensión también requiere el uso del manual. No solamente para ver las calificaciones de las preguntas, sino para hacer las preguntas como tal. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, señora. Listo, muy bien. Vamos a escuchar a Ailén y enseguida Joana. Dale, Ailén, cuéntanos. Profe, yo tengo una duda en la suma de la puntuación de... Pues bueno, si ya me responde lo del vocabulario, entonces pues entiendo las demás. Profe, por ejemplo, yo tengo el niño de 12 a 16 años. Arranco con ese reactivo hacia abajo. Listo, ya tengo la suma de todos los reactivos. Entonces, yo pensaba que la puntuación natural es la suma a partir del reactivo. Y ahora el reactivo, él lo responde bien, entonces suma anterior, eso no entiendo, profe, ¿de dónde arranco a sumar la puntuación del niño? A ver, y tomamos como ejemplo, ¿cuál tarea quieres que tomemos como ejemplo? El vocabulario es igual, es con uno, pues entiendo los demás, profe, con el vocabulario, por ejemplo, yo arranco de 12 a 16 años con el reactivo 9, que es el sombrero. Espérame, voy allá, espérame un ratico, voy allá. Ahí están viendo el protocolo, me imagino. Aquí está vocabulario, ¿cierto? Ahí está. ¿Y tu niño tiene cuántos años? De 12 a 16, arranqué con el reactivo 9. Listo, arrancaste con el reactivo 9. Ajá. Entonces, la pregunta es ¿qué es un sombrero? ¿Cierto? Eso es un sombrero. Ajá. Listo. Si tú obtienes una respuesta correcta en este reactivo, ¿sí? Entonces lo que tú vas a hacer es sumar automáticamente todos los puntos anteriores, o sea, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Esa es una norma del WIS. Es como, digamos que la explicación que tiene esto es que los niños y los adolescentes que son capaces de responder, por ejemplo, el reactivo número 9, se da por entendido que deberían ser capaces de responder todos los anteriores, porque esta prueba WIS tiene un nivel de dificultad que va avanzando a partir del avance de los reactivos. Ustedes se habrán dado cuenta que los primeros ítems son sencillos, pero a medida que el WIS la tarea va avanzando, los ítems se van complejizando, ¿cierto? Entonces, el ítem número 9, para un niño de 12 años, si lo responde correctamente, significa que él pudo haber respondido correctamente todos los ítems anteriores que probablemente son un poco más sencillos
y corresponden a niños de edades anteriores. Entonces, por eso es que le sumas. Entonces, digamos que el niño tuyo saca una puntuación buena en sombrero y tú sigues a la 10, a valiente, y él desde allí empieza a equivocarse, ¿sí? Entonces, tú solamente llegaste hasta sombrero. Eso significa que tu niño va a tener la puntuación de sombrero, digamos que tu niño sacó 2 en sombrero, y tendría todos los puntos anteriores. Entonces suma del 1 al 8 cuáles son las puntuaciones máximas. Súmalas ahí en el protocolo, del 1 al 8. Serían 4, 4, 6, 8 darían más, profe. 4, 6, 4 primero. 10, 12. A ver, espérame, profe. 4, 2, 4, 6, 8. 8 me da, por ejemplo, decir, si yo cojo, es que lo entiendo, profe, o sea, yo llego hasta Barca, ¿no? Hasta Barca, hasta Sí, ahí me sí. dan los 4 puntos de arriba, y de ahí sumo los 2 del reloj serían 6, los 2 de sombrilla serían 8, los 2 de ladrón serían 10, y los 2 de vaca serían 12. Correcto, 12 puntos. 12 puntos. Ajá. Profe, pero si en tal caso en la respuesta del sombrero me dé una puntuación de 1, ¿qué se suma? Ya, entonces, ahora vamos a ver la norma de inversión que está también en la parte superior, y esta norma de inversión también se va a presentar en la mayoría de las tareas. ¿Cómo? Fíjense que la norma de inversión dice lo siguiente: edades de 6 a 16 años, puntuación de 0 o 1 en cualquiera de los 2 primeros reactivos dados, aplique los reactivos anteriores en orden inverso hasta obtener 2 puntuaciones consecutivas perfectas. Apáguenme el micrófono, por favor. Gracias. ¿Qué pasa? Me está diciendo que si el niño saca puntuaciones de 0 o 1 en cualquiera de los 2 primeros... Espérame, me voy para allá. Aquí está, es la prueba número 12. Entonces voy a contestarte y voy a darte otro dato con respecto a la prueba 12. La prueba de registros se la aplica a todos los niños de 6 a 16 años, ¿sí? En ambos órdenes, en el orden aleatorio y en el orden estructurado. Son 2 formas de presentación de la prueba de registros, y las 2 formas tenemos que aplicarlas a los niños desde los 6 hasta los 16 años, 11 meses. Pero, acuérdense de la clase pasada que yo les había mencionado que en el WIS 4 solo se aplican 10 pruebas. Las 10 pruebas esenciales. Registros es una prueba sustituta, igual que figuras incompletas, la 11, igual que información, la 13, igual que aritmética, la 14, y igual que palabras en contexto, la 15. Son 5 pruebas sustitutas. Y yo les había comentado en la clase pasada que las pruebas sustitutas solamente se las aplica en sustitución de una de las 10 subpruebas esenciales que no se vaya a aplicar. Y lo tiene que hacer de acuerdo a como lo dice el manual, ¿cierto? Entonces, registros, por ejemplo, no se aplica en lugar de, creo que es búsqueda de símbolos o claves, ¿cierto? Entonces, en caso de que usted no pueda aplicar alguna de esas 2 pruebas que son esenciales por alguna condición específica del niño, entonces usted elige aplicar registros. Pero acuérdense de eso, ¿vale? No debemos aplicar las 15. Pilas con eso, solamente aplicamos 10. Listo. Ailén tenía la manita levantada y después lo escuchamos a Germán. Ailén. Profe. Dale. Profe, qué pena, tenía una duda, no sé si no es tan duda.
profe, disculpe, por ejemplo, en la calificación, el niño va teniendo puntuaciones en toda la primera parte, decir bien, faltando decir unas 8 preguntas, el niño da las 3 respuestas erróneas, ahí tengo que suspender la prueba, entonces haría la sumatoria de las respuestas buenas o se suspende toda la prueba. No califico esa. No, sí, claro, tienes que calificarla. Siempre calificas tú las pruebas, todas, ¿sí? Lo que tienen que saber es que probablemente una o dos van a quedar, si es que el niño no puede contestar nada, quedarán en 0, pero la mayoría van a tener un resultado mayor a 0 porque usted le está dando automáticamente todas las puntuaciones anteriores. Pero sí, claro que tienes que calificarlas. Claro, profe. Decía, claro, yo decía, se me hace el niño respuestas 3, suspendo, y ahí sí no sabía si suspendo toda o califico lo que está bueno, pues lo que está bueno. Esa es una, profe. La segunda pregunta es en eso de los dígitos, pero profe, me voy a esa página. Ya, aquí está. En la retención de dígitos. Por ejemplo, el niño a quien le practiqué la prueba, hasta el reactivo 3, hasta el 3, él respondió bien. Pero de ahí para abajo solamente respondió los 2 primeros dígitos y letras, pues que hay unos de dígitos y letras, ¿no? Los primeros números, decir, y después ya error. Entonces, ¿eso se califica con 0, profe? Pero espérate, ¿estamos en retención de dígitos o estamos en números y letras? No, retención de dígitos, profe. Ya, entonces tú dices que ahí está en la pantalla. Hizo sí, hasta el 3 bien. Hasta el 3 hizo bien, profe, o sea, en orden todo, así como tenía que hacer. De ahí para abajo solamente recordaba los 2 primeros. O sea que sacó 0. 0, profe, por eso es lo que le hizo 0, ¿cierto? Claro. Y de ahí para abajo todos 0, profe, todas 0, en las 2. Solamente la que él no pudo. ¿Por qué vas a calificar las que él no hizo? O sea, calificó 3, o sea, sí, por eso, ahí es que no entiendo, profe, le califico, por ejemplo, llega hasta el 3 bien, decir, ¿no? Llega hasta el 3 bien. Bien. Ella aplicó el reactivo 4 y él saca 0. Como son 3 consecutivas, tengo que hacer el 4, el 5 y el 6 para suspender la... Ojo, que no son 3 consecutivas aquí. Por eso les estoy diciendo, fíjense en lo que les dice la instrucción de la parte superior de la prueba. Ailén, fíjate en la parte superior en discontinuación y mira lo que dice. Hay una norma de discontinuación para orden directo y hay una norma de discontinuación para orden inverso. Entonces dice, orden directo, después de puntuaciones de 0 en ambos ensayos de un reactivo. Y orden inverso, después de puntuaciones de 0 en ambos ensayos de un reactivo. Entonces, primero, fíjense que un solo reactivo tiene 2 tareas o 2 ensayos. ¿Sí se dan cuenta de eso? Sí, profesor. Tiene 2, ¿cierto? Por ejemplo, el reactivo número 1, usted primero le dice, repita después de mí, 2, 9. Si el niño dice 2, 9, usted le pone 1. Si el niño dice 4, 6, usted le pone 1. Y la puntuación de todo ese reactivo sería 2, porque 1 más 1 es 2. Digamos que Ailén llegó a 2, o pues el niño de Ailén llegó a 2 hasta el reactivo número 3, pero cuando ella aplicó el reactivo número 4, la primera tarea del reactivo número 4, el niño no lo logró, eso quiere decir que sacó 0, y ella hizo la segunda tarea del ítem 4 y el niño no lo logró, eso quiere decir que volvió a sacar 0. Eso quiere decir que la puntuación del reactivo 4 es 0. Y lo que nos está diciendo la norma de discontinuación es que después de puntuaciones de 0 en ambos ensayos de un reactivo, se discontinúa la prueba. Es decir, Ailén, que se te está cumpliendo, porque el niño sacó 0 en ambos ensayos o en ambas tareas de un mismo reactivo, que en este caso sería el 4. ¿Me entiendes o no? Sí, profe, sí le entiendo. Entonces sumo lo que él hizo bien, o sea, los 3 primeros ensayos sería de respuesta abajo.
Claro, porque ya allí discontinúas la prueba. Entonces, tú sumas, digamos que te dio 2, 2 y 2, entonces el puntaje de este niño es 6. 6. Listo. Ya, profe, gracias. Vale. Aquí hay que tener en cuenta que nos piden 2 puntuaciones, ¿no? Por cada tablita. Es decir, en orden directo nos piden 2 puntuaciones y en orden inverso nos piden 2 puntuaciones. La primera puntuación que nos piden es del número el número de estímulos que el niño logró retener, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? No es acá la puntuación que él sacó, es decir, no son los 6 puntos que mencionamos ahorita con Ailén, sino el número de estímulos que el niño logró sostener en la memoria. Entonces, fíjense en el caso del niño de Ailén, él llegó hasta el ítem 3, y en el ítem 3, en cada ensayo, ¿cuántos estímulos él tenía que recordar? ¿O cuántos números él tenía que recordar? 8. En el ítem 3. 8 números. Por ensayo no. En cada ensayo. 4 y 4, profe. Es 4. Yo no le daba los 8 números, yo le daba primero 4, esperaba que él me responda y después le daba otros 4. Entonces el niño recordaba 4 números. Entonces ese número de recuerdo, perdónenme la redundancia, ese número de números recordados es el número que va a ir en este primer cajoncito o en esta primera casilla. Mientras que en el segundo cajoncito ya va a ir el puntaje completo de lo que el niño sumó en puntos. Lo mismo pasa en retención de dígitos inverso. Y finalmente la calificación total de esta tarea es la suma de las puntuaciones de los dos dígitos en regresión. Es decir, la suma de las puntuaciones, ojo, de las puntuaciones de si sacó 2 o 1 o 0 de retención de dígitos en orden directo más la suma de las puntuaciones de retención de dígitos en orden inverso. Esa es la puntuación natural total de esta tarea. ¿Vale? Listo, si tienen alguna pregunta me dicen, o si quieren que me regrese, me dicen también. Sí que. Tengo otra pregunta. Lo que pasa es que la niña que yo le voy a realizar la prueba, la mamá de ella está de viaje, pero la... Ya no te escuché más, Nayibe. Te escuchaste que la mamá está de viaje. Profe, ¿ahí me escucha? Uh-huh. Lo que pasa es que a la niña que le voy a realizar la prueba, la mamá está de viaje y por motivos del paro pues no ha podido llegar acá. Ya. La niña está a cargo del padrastro. ¿El padrastro podría firmarlo o es necesario la mamá? La mamá. ¿Y el papá? No, pues No contamos con papá. Papá no, Mándaselo nada. y se lo podrías mandar por internet, por correo electrónico. ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp, ajá, claro. Claro. Ya, profe. Gracias. Bueno, Germán Fabián Guerrero, dale. Buenas tardes, profe. Disculpe por entrar tan tarde, no podía ingresar al aula. Tranquilo. Mi pregunta, profe, es con respecto a lo de claves. ¿Es correcto o no, si el niño olvida las claves, se le puede volver a recordar, a que las mire, las claves? ¿O no, eso no se debe hacer? Tú me dices la tarea de clave, ¿cierto? De claves, sí, profe. Ya, espérame, yo me voy a ese cuadernillo. Si lo descargamos, no. Espérame. Aquí está. Es que no te entiendo la pregunta, verás. Aquí tengo a claves. Aquí está claves. Ajá. Listo, ajá. En el desarrollo el niño olvida las claves. ¿Es posible volverle a que mire las claves, recordarle las claves o tiene que desarrollar? Uh-huh. Lo que pasa es que en esta tarea tú nunca quitas las claves. El niño siempre puede verlas. Siempre.
Ajá. ¿Vale? Entonces tú le entregas toda esta hoja al niño. Los recibos de muestra los haces con él para asegurarte que el niño entendió y después le entregas el lápiz al niño y empiezas a contar el tiempo. Esta también tiene 120 segundos y el niño puede mirar todo el tiempo las claves, tanto los niños de claves A como los niños de claves B. Listo, profe. ¿Y los 120 segundos cuenta para cada fila? No, los 120 segundos cuentan para toda la tarea. O sea, tú lo que le dices básicamente al niño es, bueno, digamos que nuestro niño está acá, ¿no? En claves A. Entonces yo le voy a decir al niño, bueno, fíjate que tenemos 5 figuras y dentro de cada figura hay unas rayitas y unos círculos. Entonces lo que vamos a hacer es rellenar las figuras así tal cual está acá en el modelo. Entonces, por ejemplo, ¿qué va acá en este círculo, Germán? Las 2 rayitas. Eso, ¿qué va aquí en esta estrella? Una raya de arriba abajo. Ajá, ¿qué va aquí en este cuadrado? En el cuadrado 2 rayas también hacia abajo. Bien, ¿qué va aquí en esta cruz? ¿Un círculo? Muy no, bien. No miro bien. Tranquilo. ¿Y qué va aquí en este triángulo? Una raya también hacia abajo. Una rayita. Eso. Entonces, yo te lo hago así porque estamos acá en el computador. Sí. Pero como que las figuritas ahí dentro, ¿listo? Y entonces ya una vez hicimos esto juntos, entonces yo ahora le paso el lápiz al niño, cojo el cronómetro, ¿cierto? Y le digo al niño lo siguiente, bueno, tú vas a empezar aquí y lo vas a hacer en orden, tú vas a empezar aquí, vas a terminar aquí, vas a seguir aquí, vas a terminar aquí, vas a seguir aquí, es decir, vas a terminar la fila, ¿cierto? Y después vas a seguir a la siguiente fila, y así hasta que llegues. Bueno, hasta que se cumplan los 120 segundos. Eso quiere decir que los 120 segundos son para toda la tarea. Cuando tú paras el cronómetro en 120 segundos, allí para la tarea y tú cuentas todo lo que el niño haya hecho, haya resuelto. Entonces vas a encontrar a niños que resuelven hasta aquí, hay otros que bajan más, hay niños que logran resolverlo todo. Eso va a depender de la rapidez del niño. Listo, profe. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno. Sí, profe. Disculpe, otra preguntita, profe, pero ya respecto a los cubos, pero algo sencillo. Bueno. ¿Los cubos tienen que ir pintados en un solo lado o pueden ir pintados en dos o más lados? Los cubos tienen que ir pintados igual a como se los envié. Igualitos. Tienen 2 lados rojos, tienen 2 lados blancos. Ajá. Y los 2 lados opuestos son blanco con rojo. Tienen que ser así igualitos porque los estímulos que tú usas para hacer cubos son rojos con blanco. Ajá, y tienen esa forma. ¿Vale? Muchas gracias, profe. Bueno. María Camila Cortés. Buenas tardes, profe. Hola. Profe, yo tengo duda en la actividad que es en la 4. No sé, la verdad, ahí cómo aplicarla, en la que dice conceptos con dibujos. Ya. Ajá. A mí me toca aplicar desde el reactivo, yo le digo desde el 5. ¿Y qué dudas tienes? La verdad no sabría, o sea, no sé cómo aplicárselo, no tengo idea bien de qué debo hacer ahí. Y ahí estoy quedada porque hoy estaba aplicando la prueba y pude llegar hasta ahí. Ya, bueno, ok. Entonces, nuevamente, ¿no? Se van a fijar en las instrucciones de la parte superior de la tarea. Allí están las edades de inicio, ¿cierto? La norma de inversión, la discontinuidad aquí, por ejemplo, fíjense, después de 5 puntuaciones consecutivas de 0, 5, ¿cierto? Entonces 5 ceros consecutivos, terminamos con esta tarea. ¿Listo? Y las puntuaciones de 0 a 1 punto, de acuerdo a lo que nos dice el protocolo. Entonces, para hacer esta tarea nosotros necesitamos el cuadernillo de estímulos. Me voy a ir al cuadernillo de estímulos. Aquí está.
y voy a buscar la tarea de conceptos con dibujos. Aquí está. Está debajo de cubos. Mírenlo, aquí está, concepto con dibujos. Entonces, fíjense por favor en el orden de las imágenes, ¿sí? Porque fíjense, por ejemplo, aquí en lo que les estoy mostrando, esta imagen está al revés, entonces lo que yo tengo que hacer es rotarla, y cuando yo la roto, el orden se altera. Entonces, fíjense que primero me queda la hoja B y después me queda la hoja A. Entonces, yo necesito primero la hoja A. Bien, entonces, espérenme antes de continuar. Conceptos con dibujos me dice que todos los niños de 6 a 16 años deben arrancar en el reactivo A y en el reactivo B. Todos. Y después de que hagan esos dos reactivos, ya ustedes arrancan de acuerdo a la edad. Los niños entre 6 y 8 años arrancan en el reactivo 1, los niños de 9 a 11 en el 5 y los niños de 12 a 16 en el 7, como en el caso de Camila. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, todos tienen que hacer el reactivo A y B? Porque estos son los reactivos de muestra. Es decir, aquí nosotros vamos a explicar cómo es la tarea y a ayudar al niño a que comprenda la tarea. Y fíjense que el reactivo A y B no tienen puntuación. Bien, entonces yo me aseguro aquí que entienda y después yo empiezo a calificar. Entonces ahora sí me voy al manual. ¿Cuál es la consigna aquí? Este es el reactivo A. Fíjense acá abajo yo les he marcado A. Yo le voy a decir al niño lo siguiente. Fíjate que aquí hay dos filas, ¿cierto? La fila superior y la fila inferior, o la fila de arriba y la fila de abajo. Tú debes elegir una imagen de la fila de arriba con una imagen de la fila de abajo que estén relacionadas. Y tú me dices cuáles son. Bien, entonces, fíjense que debajo de cada imagen hay un número. Entonces, díganme qué imagen de la fila de arriba, una sola, se relaciona con la imagen de la fila de abajo. Cuenten. 2 y 3. Con 3. 2 con 3. Muy bien. Entonces, ahora sí me voy a ir al protocolo a ver si eso es correcto. Fíjense, el protocolo en el reactivo A tiene el 2 y el 3 más grandes y en negrita. Entonces, 2 y 3 es la respuesta correcta. Vamos a ver el reactivo B, que aquí está encima. Mírenlo, aquí está. B. Lo mismo, ¿qué figura de la parte de arriba se relaciona con qué figura de la parte de abajo? 1, 3. 1 y 3, correcto. Vamos a ver si eso es cierto. Sí, miren, aquí el reactivo B, 1 y 3 son los números más grandes y con negrita. Eso significa que los números que están resaltados son las respuestas correctas. Bien, una vez yo me he dado cuenta de que el niño hizo esto, ya logró hacer esto, entonces yo continúo. Bien, yo continúo ¿a cuál? Al 1. El 1 ya es calificable. Fíjense que este es el 2, pilas con tener en cuenta el orden. Este es el 1. Mírenlo, aquí está. ¿Cierto? Entonces, sigo con la misma consigna. Fíjense que a medida que la tarea va aumentando, se va complejizando. Ahora ya no son 2, sino que son 3 imágenes en cada fila. Y a medida que ustedes vayan bajando, se va a complejizar aún más. Miren esta. Ya no son solo 2 filas, sino que son 3. Entonces un niño tiene que relacionar una figura de arriba con una figura del medio con una figura de abajo. ¿Listo? Eso es conceptos con dibujos. Y ellos pueden sacar máximo 1 o mínimo 0. Y al final lo que hacemos es sumar las puntuaciones que el niño haya hecho. Bien, si como en el caso de María Camila arrancó en el 7 y digamos que al niño le fue bien, allí sacó 1, entonces él automáticamente ya tiene 6 puntos ganados, que son los 6 puntos anteriores. ¿Vale? Listo. ¿Qué más? Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Germán Fabián. Profe, disculpe, hay una indicación en el manual, en el cuadro de abreviaturas que dice interrogativo
interrogatorio aplicado, ¿cuándo se utiliza eso? ¿Se indica eso? ¿Dónde, Germán? Por ejemplo. Por ejemplo, en semejanzas. ¿En el manual dices? Sí, en semejanzas. Ajá. Dice que si la respuesta del niño va seguida de un interrogatorio y está una ahí. ¿Cuándo se aplica eso? ¿Cuando el niño le pregunta a uno o cuando uno le hace la pregunta al niño de que, por ejemplo, de que sea más claro, de que si le puede decir algo más acerca del reactivo? Por ejemplo, como está ahí, que está aquí, que te estoy poniendo en azul, algo así. Sí. Ah, ya. Sí, generalmente cuando aparece está ahí en el manual es cuando tú puedes volver a preguntarle o decirle que sea un poco más descriptivo con la respuesta. Uh-huh. Ya. Tú puedes volver a preguntarle. Uh-huh. Ya. Gracias, profe. Bueno. Listo. ¿Alguien más? Veamos. Aquí está conceptos con dibujos, ya está retención de dígitos. Las semejanzas es muy parecido a vocabulario, cubos ya hicimos. Claves ya está. Vocabulario ya está. Sucesión de números y letras. ¿Cómo les fue con esta tarea? ¿Tienen alguna duda de esta tarea? ¿O está bien? Bueno, parece que estuvo bien, que se comprendió. No, profe, yo esa realmente no la he revisado, voy apenas en la tarea 5. Allá. Bien. Entonces, miren, fíjense. Sucesión de números y letras es una tarea en la que inicialmente yo tengo que verificar que el niño tenga unas aptitudes. Fíjense en la primera tabla para niños de 6 a 7 años. Yo tengo que decirle al niño que por favor cuente hasta el 3. Y además tengo que decirle que por favor me diga las letras del abecedario, que me las empiece a decir, ¿sí? Entonces, si el niño logra contar hasta 3 y si el niño logra decirme el alfabeto hasta la letra C, yo puedo realizarle esta tarea. De lo contrario, no podría, no debería. Ahora sí, edades de inicio, vamos a encontrar 2 edades. Pues 2 edades, la que corresponde a los reactivos de verificación de aptitudes que van para los chiquitos, y de ahí todos arrancamos desde el reactivo 1, pero no sin antes hacer el reactivo M, que es el reactivo de muestra. Bien, la discontinuidad aquí también es diferente a las anteriores. La discontinuidad aquí es cuando el niño saca 0, ¿sí?, en la puntuación completa de un reactivo. Pues fíjense que cada reactivo tiene 3 puntos o 3 tareas. Entonces, si el niño saca 0 en un solo reactivo, significa que sacó 3 ceros consecutivos en las 3 tareas del mismo reactivo, y es ahí cuando se discontinúa la prueba. Bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer entonces? Miren el reactivo de muestra. Yo le tengo que decir al niño la siguiente consigna. Yo te voy a decir unos números y unas letras, y después de que tú me escuches, yo quiero que tú lo repitas. Pero primero me vas a decir los números y después me vas a decir las letras. Y lo vas a hacer en orden. Entonces, por ejemplo, si yo le digo A2, ¿cuál sería una respuesta correcta? Primero los números y después las letras. ¿Qué opinan? 2A. 2A, esa sería la respuesta correcta, ¿cierto? Sin embargo, el protocolo le permite al niño que diga A2, y eso lo vale como una respuesta correcta. Pero lo que el manual nos dice es que le insistamos al niño, en caso de que esto pase, de que primero van los números y después van las letras. Entonces yo le diría, recuerda que primero van los números y después las letras. Aplico el reactivo 2, de la muestra, y con eso
verificando que el niño me entendió, ya arranco con el 1, ¿vale? Entonces, fíjense que el reactivo 1 y 2 tienen solamente 2 estímulos dentro de la tarea, dentro de cada tarea. Mientras que a partir del reactivo 3 y hacia abajo ya vamos a encontrar 3 estímulos, 4 estímulos, ¿sí? Es decir, que la tarea se va a ir complejizando. Siempre recuérdenle a la personita que primero son los números y después las letras, pero que además primero son los números y deben ir en orden y después son las letras y deben ir en orden, ¿vale? Entonces hagamos uno de estos ejercicios, por ejemplo, 1C3J. ¿Cuál sería la respuesta correcta de 1C3J? 1-3-CJ. Sí, correcto. Entonces estás poniendo los números en orden del menor al mayor, los estás poniendo de primeros y después estás haciendo lo mismo con las letras, ¿cierto? Las letras en orden y las estás poniendo además de segundas. Esa sería una respuesta correcta. Muy bien. Listo, el protocolo nos da la posibilidad, las dos posibilidades de respuesta correcta, porque nos da dos posibilidades, fíjense allí, lo estoy mostrando en la pantalla, y en caso de que el niño responda cualquiera de estas dos posibilidades, tendría un punto, de lo contrario tendría 0 puntos. Si llega a sacar 3 ceros consecutivos dentro del reactivo, ¿cierto? Entonces finalizamos la prueba. ¿Por qué lo digo? Porque podemos encontrar que, por ejemplo, en el reactivo 1 sacó 1 y tiene ya 2 ceros, que serían el 2 y el 3. Y en el reactivo 2, en la tarea 1, tiene un 0. Entonces ahí cumple 3 ceros seguidos, pero son de diferentes reactivos. Entonces eso no equivaldría a la discontinuidad de la prueba, porque lo que nos está diciendo la discontinuidad es que solamente finalizamos la prueba cuando el niño sacó 0 en un mismo reactivo, ¿sí? Entonces, cualquier reactivo que el niño lo haya puntuado con 0, es decir, sacó 3 ceros, pero dentro del reactivo, nos lleva a discontinuar la prueba. No sé si me haga entender o los confundí más. Listo, es sucesión de números y letras. Matrices. Dudas de matrices. Me falta después comprensión ya y búsqueda de símbolos ya. Matrices es una prueba bien sencilla, pues no es difícil de comprender, ¿no? Tiene edades de inicio también, fíjense, 6, 8, 9, 11 y 12, 16. Todos arrancan, sin embargo, en los reactivos de muestra A, B y C. Bien, tienen normas de discontinuidad, de inversión, de discontinuidad. ¿Sí? Aquí la discontinuidad es después de 4 ceros consecutivos. Fíjense que la discontinuidad no es igual en todas las tareas, ¿no? Ustedes siempre tienen que basarse en las instrucciones superiores del protocolo. Y para matrices nosotros necesitamos el manual. Vamos a buscar el apartado de matrices. Aquí está al revés. Aquí estás. Bueno, aquí está al revés, pero dice matrices. Y aquí están los estímulos de matrices. Pilas, fíjense nuevamente en el orden, ¿no? Este es el B, entonces este es el A. Entonces, ¿cuál es la consigna en matrices? Yo quiero que tú elijas, ¿sí? de todas estas figuras que están acá abajo, la que tú crees que podría complementar la figura de arriba. ¿Sí? Entonces, ¿cuál elegirían ustedes aquí? ¿La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? La 1. La 1, ¿cierto? Y fíjense que aquí en el protocolo el reactivo A tiene como respuesta la 1, ¿sí? Los reactivos de muestra no tienen calificación, ¿no? Los 3 primeros. Miren la segunda. ¿Cuál de las figuras de abajo ustedes ubicarían acá arriba, en la parte de arriba? 5. La 5. Ajá. Entonces miren aquí el reactivo B. La 5 es la correcta. Muy bien. Y el último reactivo de muestra es el C. Espérenme.
es este. Al revés. Este es el C, fíjense. Entonces también, ¿no? ¿Cuál de las figuras de la parte de abajo podría caber aquí? 4. La 4, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí en el reactivo C demuestra la respuesta correcta es la 4. Y allí cuando ustedes confirman que el chico ya sabe o ya comprende la instrucción, arrancamos pues desde donde nos dice, ¿cierto? 6 a 8 años desde el ítem 4, 9 a 11 desde el 7 y 12 a 16 desde el 11. Bien, no se olviden por favor de otorgarles las puntuaciones anteriores a los chiquitines. Listo, comprensión ya lo vimos y búsqueda de símbolos también, que son las 10 subpruebas esenciales. ¿Tienen de pronto alguna otra duda que quede, que no haya quedado de pronto tan clara y que requieran o que necesiten que yo retome, que yo repita, o que de pronto no lo hayamos tocado hoy aquí en este espacio? Bueno, parece que no. Entonces, pues si no es más, vamos a dar por terminado el espacio. No se olviden que igual el foro de dudas está abierto por si surgen dudas de parte de ustedes, más dudas en la aplicación. Y no se olviden que lo que necesitamos el sábado en lo posible es que llevemos todas las 10 subpruebas hechas, ¿vale? Para que ustedes mismos puedan hacer la calificación de su aplicación. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Eso es todo. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Entonces, Gracias, profe. Gracias, profe. Vale. Chao, nos vemos.